Hola, 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 amigos, amigas. Bienvenidos nuevamente al canal. Bienvenido a un nuevo video de revisión de mod. El día de hoy les traigo este tercer y último mod de las que estaba en la antigua generación, del mod de los Jansors. Se los comenté en las dos revisiones anteriores, ¿cierto? Del Sixmir y el otro, ¿cierto? Que era un pack bastante numeroso de camiones. Y en este caso no se escapa de la norma y aquí tenemos un pack, ¿cierto? Que se llama el Six Shortcut Pack, que incluye 9 camiones, ¿cierto? Que son, como lo dice su nombre, ¿cierto? Cabina pequeña, corta, no tienen litera o cama, como le quieran llamar. Y este mod está disponible de momento en PS5, en PS4, Xbox Series XS, Xbox One y Windows. En Nintendo Switch, no sé si irá a llegar, pero debería más adelante. En PS5 ocupa un espacio de 239,28 megabytes. Es bastante pesado, no es para menos tampoco porque son 9 camiones. Y como lo ven, ¿cierto? Muy similar al último mod que revisamos de Jansource, pero la diferencia es que estos camiones, ¿cierto? Vamos a verlo en el modo cámara. La diferencia comparado con el último mod que revisamos es que esos camiones ninguno tenía tracción total. Y en este caso, ¿cierto? Tenemos aquí, por ejemplo, en estos que son los más modernos, tenemos ahí esta versión que es 4x4 o tracción total, ¿cierto? Se nota en la llanta delantera que tiene una tapa bastante sobresaliente en la llanta y por su altura. Aquí todos los camiones están básicos, a un par ahí por ahí les cambié el color, pero más que eso no lo retoqué. Y se nota, ¿cierto?, la altura que es un vehículo que tiene la tracción total y es bueno porque la tiene siempre activa. Los demás no tienen tracción, pero sí tienen bloqueo diferencial, así que, bueno, para algunas cosas van a servir, para otras no, a excepción de los cuatro de los tracción total, ¿cierto?, que van a servir para meterlo al barro. Aquí tenemos otro más, ¿cierto?, que son de chasis cortito, todos. Algunos van a servir más como quinta rueda, por ejemplo, como este que está aquí, que es el más corto de los cinco modelos más modernos, ¿cierto? Los demás pueden utilizar algo más y tenemos este que, ¿cierto? Tiene el chasis más largo y es doble eje en la parte trasera. Bastante bonito los mods, eh, el interior, a ver si lo vemos aquí. La cámara no permite mucho en la foto ver el interior, pero son igual que el mod que revisamos anteriormente. Si lo único que se diferencia, ¿cierto?, es que son cabinas pequeñas. Aquí en los modelos más antiguos son solamente 4, a diferencia del más moderno que son 5. Y también, ¿cierto?, tienen las configuraciones. Aquí tenemos un 6x6 y los demás son todos 4x4 con distintos largos en sus chasis. Este que está aquí es el único tracción total de los cuatro. Se nota el tío, ¿cierto?, por su altura. Así que por lo menos en este mod tenemos vehículos que nos vamos a poder meter al barro, ¿cierto?, tranquilamente. Y eso es bueno. Vamos a ir al taller. Ahí están los nombres. Casi todos son parecidos, a diferencia de los otros mods que revisamos anteriormente, ¿cierto? A excepción de este que tiene el número distinto, que es el más grande, del modelo más retro. Vámonos al taller, ¿cierto? En la tienda, aquí están el pack, ¿cierto? Y pueden ver que ahí están los 9 camiones, todos ahí con distintas configuraciones en la foto para hacerlos distintos, que se noten, ¿cierto? Vamos a comprar uno moderno y uno antiguo para verificar los añadidos. En este caso, ¿cierto? Tenemos el Six 5316X5, que es el que tiene tracción total. Mantiene este camión
9 opciones de motores, 2 cajas de cambio, suspensión básica y elevada. Tenemos neumáticos mod, ¿cierto? Y algunos neumáticos del juego. Cabestrante tenemos 4 opciones. Bloque diferencial lo trae instalado, pero es activable. Tenemos rueda de recambio, ¿cierto? Eh, no sé cuál es la diferencia. La llanta, o de negra o gris. Tubo de respiración, tenemos eh, 2 opciones, una se repite. Son bastante altos los tubos de respiración, así que imagínense que debería llegar hasta el tope arriba en la ventanilla el agua. Le podemos colocar esta cisterna de combustible de 1600 litros, las plataformas, ¿cierto?, del juego, el chasis furgoneta que le queda casi perfecto a este camión. Tenemos añadido una plataforma lateral de 2 espacios del mod y eh, aparece cisterna de combustible, pero creo que es un estanque extra. Sí, ahí donde va el neumático se monta otro tanque de combustible que tiene 350 litros. En lo estético tenemos parachoque trasero. Lo único que agrega, ¿cierto?, es los tapabarros plásticos. Tenemos una baliza para el techo. Tenemos parachoque, eh, ¿cierto?, con un deflector ahí. Tenemos pegatinas y los neblineros, ¿cierto?, para rellenar esos espacios ahí del parachoque. Tenemos el tubo escape, ¿cierto?, revertido, que es el que va hacia arriba. Y tenemos el que va por debajo, que les recomiendo que se le utilicen. Lo vamos a instalar para ir a probarlo al barro. Llantas tenemos las Euro Rims o Euro Llantas, ¿cierto?, que ya vimos en los mods anteriores. Pero le vamos a dejar las que trae básicas. Colores tenemos solo uno especial. Y los demás son colores simples y algunos con diseño aquí algo extraños, pero son lo que trae. Le vamos a instalar el añadido personalizado que tiene este mod, que es ese. Pero le vamos a cambiar, para ir a probarlo al barro, le vamos a cambiar la caja de cambio con la ajustable, suspensión elevada y neumático. No son los mejores estos son los mejores. Son mod. Y a ver, tu respiración, rueda de recambio. Cabestrante le vamos a poner el avanzado y ahí estaríamos listos como para ir a probar el barro. Tiene los mismos sonidos motores de los mods revisados anteriormente. Vamos a ver si con este añadido podemos poner remolque. Si se puede. Tengo los remolques mod instalados. Y le vamos a poner este. Cierto que es mod. Vamos a cargarlo para ir a probarlo con peso. Vamos a poner una carga que sea pesada. Vamos a poner eso. Ahí. Parece que me voy a resfriar, amigo, así que espero poder grabar algunos videos más en buenas condiciones. Si no, voy a tener que relajarme un poquito, ¿cierto? Y darme unos días de descanso. Sufrí por ahí un cambio de temperatura brusco. Estamos cerca del invierno ya aquí, así que es un poquito complicado y uno está acostumbrado a andar
menos abrigado y el frío pasa la cuenta. Bueno, como les decía, cierto, estos camiones traen la tracción total siempre activa. Bueno, ¿qué le pasa que no avanza? Está muy pesado el remolque. Lo que les decía, trae la tracción total siempre activa y el bloqueo hay que activarlo. Al igual que los anteriores mods revisados de este modelo, cierto, el nivel de detalle es grande, muy detallado, ¿cierto? Y tiene un sonido motor algo especial, distinto a los otros por lo menos. Tiene un pitido ahí, algo grave de fondo. Camión bastante normal, le cuesta tirar, ¿cierto? Llevamos estas cargas de la fase 12, ¿cierto? Más que el remolque de 3 espacios, así que se nota que le cuesta. Tiene el motor básico también. Y vamos a probarlo aquí en el barro, a ver si no le complica mucho que ya hayamos colocado tanto peso. Quería comentarle, ¿cierto? Que últimamente estoy tratando de ir mejorando el canal y estoy agregándole subtítulos en inglés a los videos. Obviamente la traducción no es la mejor, pero entenderán ustedes que utilizo el traductor de YouTube o el traductor de Google, así que no traduce de la mejor forma, pero en algo se entiende, ¿cierto? Espero lo que converso, ¿cierto? En los videos, y además también ahí le estoy traduciendo el título del video, la descripción y todo para que la gente, ¿cierto? Que ve los videos desde otros países y no tienen el habla española, ¿cierto? Puedan entender algo de lo que yo comento en estos videos, así que espero que eso le dé un poquito de realce más al canal y lleguemos a más personas. Aunque hay que reconocer que hay muchos canales enfocados en el no runner que lo hacen en inglés, así que de más que hay otros mejores que mi canal, pero eh, cierto, nunca está de más tratar de ir eh, interiorizándonos en otro idioma. Así que eso, pues, amigos, espero les haya gustado este mod. La verdad es que como los que hemos revisado anteriormente, ¿cierto? Les he comentado que es un muy buen mod. Muchos detalles, camiones bastante normales y con bastantes cositas interesantes. Así que los invito a probarlo. Por lo menos aquí en este mod tenemos camiones que son tracción total, así que eh, no todos van a estar tristes, ¿cierto? Por eh, que los camiones no tengan tracción. Así que eso, amigos, me despido. Un gran abrazo y nos vemos en un próximo video. Chau, chau.